Esta es la combinación perfecta para este diciembre, natilla, buñuelo y hojuelas. Y hoy le voy a enseñar cómo se hace. Vea que eso es facilito, usted va a coger una coquita. En ese recipiente va a poner encima un sedazo y va a coger 500 gramos de harina de trigo. Esa harina de trigo la va a comenzar a vaciar en un sedazo, o sea, en ese sedazo que tiene ahí. Entonces lo va a empezar a echar poco a poco y va a empezar a mover el sedazo. Esto es con el objetivo de que la harina se vaya soltando y no queden grumos. Todo este proceso entonces nos va a ayudar a que la harina esté más suelta en el momento que la vayamos a revolver con los siguientes ingredientes que vamos a usar. Entonces va a quedar mucho más fácil y nos va a quedar una mezcla mucho más homogénea. Entonces a medida que usted lo vaya echando, vaya medio moviendo el sedazo poco a poco. Claro que si le da con las dos manos, vaya moviéndolo, agítelo bastante. Es completamente, o sea, las 500 gramos de harina que tiene, la tiene que pasar por este sedazo. Entonces usted le va a hacer el proceso poco a poco, así como lo estamos haciendo acá. Así que hágale tranquilo, que no haya nada de afán, con tiempo. Entonces, como le digo, hágale poco a poco, despacio, no hay afanes. Como ya saben, este es el video completo y largo de cómo estamos haciendo la receta completa. Entonces lo puede ir haciendo a la par que nosotros. Claro que si usted es mucho más rápido, simplemente vaya adelantando el video. Entonces, como puede observar, mire que toda la harina que tenemos en la parte de arriba, en el momento que la estamos agitando, le damos dando golpecitos al sedazo, va cayendo toda la harina en la parte de abajo. Entonces, como puede ver, ya está para finalizar completamente. Entonces le seguimos dando los últimos golpecitos al sedazo para que caiga toda la harina. Entonces ya una vez que ya la tengamos, nosotros lo que hicimos es simplemente pasarlo a otro recipiente. Esto simplemente lo hicimos por cuestiones para el video, pero pues usted lo puede dejar ahí. Entonces una vez que usted ya eche la harina, o sea, va a echar todos los 500 gramos que hizo anteriormente, pues le da unos golpecitos para que ella se ponga homogénea y le va a hacer un volcancito. Eso lo va a hacer con la mano, o si era así, lo hace con una cucharita, con lo que a usted le quede más fácil. Este volcancito es como una especie de orificio en el centro, entonces ahí le va a echar un huevo. Entonces ya cuando usted le haya echado el huevo, va a proceder entonces a echarle ¿cuánto? Una pizquita de sal. Eso es más o menos una cucharadita pequeña, o viene siendo casi media cucharada. El tamaño puede ser de esta que nosotros tenemos aquí, de la de azúcar. Entonces todo lo echamos dentro del centro y luego le vamos a echar el zumo de 2 naranjas. O sea, va a coger 2 naranjas posteriormente y las va a exprimir y luego se las va a echar ahí en todo el centro. Va a coger 2 cucharadas de mantequilla. O sea, nosotros cogimos esta barra de mantequilla que es de 100 gramos y pues simplemente cogimos con la cuchara y empezamos a partir los pedazos. No tiene que ser necesariamente esa misma cantidad que nosotros estamos echando. Lo importante es que sean 2 cucharadas. Entonces vea que nosotros cogimos y se echó todo ahí. No importa si eso se riega, porque lo importante es que luego esto va a quedar para que usted simplemente coja con su mano y empiece a amasarlo. Que quiere usar otro elemento para amasarlo, si lo tiene, muy bueno, pero nosotros lo recomendamos que lo haga con la mano para que usted vaya sintiendo cómo está la mezcla. Lo importante es que ella no le quede grumosa, sino que le quede como una masita, que es lo que vamos a intentar mostrarles al final. Entonces ella va a empezar un poquitico aguadita y se va a empezar como a secar. Pero entonces uno cómo hace para que se le quite todo ese que ya tiene como seco, porque obviamente cuando uno empieza a amasar se empieza como a ir perdiendo la humedad poco a poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a coger una taza de agua panela y la vamos a echar poco a poco para que se vaya humedeciendo. Pero venga, que es una agua panela, o sea, nosotros aquí en Colombia, en esa región donde yo estoy, que es Antioquia, agua panela viene siendo el líquido dulce que suelta la caña de azúcar. También se conoce como miel de panela o agua dulce. Pero bueno, continuando, así que vamos a empezar a seguir amasando poco a poco con la mano y vamos entonces cogiendo los grumitos y los pedazos de harina que tengamos por alrededor de nuestra coca, nuestro recipiente, y vamos a seguir amasando poco a poco. Y si vemos que bueno, entonces nos está faltando, como que se nos está volviendo a secar, entonces vamos a volver a coger la panela, ¿cierto? El agua panela, y se la vamos a ir echando nuevamente. Eso es a medida que usted lo vaya sintiendo. Si ve que está demasiado seco, entonces se lo intenta despegar de las manos, que es la parte que está como grumosa, que es como la más húmeda, y se le vuelve y se le unta la masa para que esta vaya recuperando su humedad. Por eso nosotros recomendamos que la masa la haga directamente revolviéndola con la mano, o sea, que la vaya usted amasando, apretando, la mueve de un lado para otro, la hunde, para que usted con la mano sienta cómo está la masa, o sea, como si de pronto está muy húmeda, si está muy seca, si necesita de pronto un poquitico más de agua panelita. Entonces usted mismo la va sintiendo y le va haciendo poco a poco el proceso. Este es un proceso que puede tardar un tiempo, pues yo en este momento, como lo estoy haciendo con una mano,
por efectos del video nos vamos a demorar un poquitico, pero si usted lo hace con las dos manos o es más flexible, tiene más fuerza en la mano, su mano es muy grande o tiene una muy buena técnica, pues obviamente la masa la queda lista muchísimo más rápido. Pues yo en este momento ya vi que la masa se me estaba quedando un poco seca, entonces recurrí a echarle un poco más de agua panela para que se me humedeciera. Cada que uno la humedece, ella se va volviendo como una especie se va volviendo como pantanosa, así como húmeda. Entonces uno nuevamente coge y empieza a apretar y coge todos los lados, todos los grumitos que tenga para que se le pongan homogéneos y se le mezclen. Entonces ya cuando usted vea que le ha hecho muy bien, vea la masa, se le va a empezar a ver así. Después de un buen proceso de amasado, vea, ya le va a tener de esta manera. ¿Qué es lo importante y saber que la masa ya está? ¿Cómo sabe uno eso? Pues es muy sencillo, porque en el momento que usted la empieza a amasar, ella no se le va a quedar pegada en la mano. Entonces usted la toca con los dedos y si ve que aún tiene como la masa pegada, entonces tiene que recurrir a seguirla amasando y a echarle otro poquito de agua panela. Si ve que ya está demasiado húmeda y esto al amasarlo no se le quita, debe recurrir a echarle un poquitico más de harina para que ella como que se vaya secando poco a poco. Pero en este caso pues a nosotros nos faltaba, así que le seguimos echando un poquitico más de panela. Entonces vea que nosotros continuábamos amasando poco a poco y se le seguíamos echando. Ya luego entonces empezamos a mirar de que ya como que se empezaba a secar y ya no sentíamos nada de grumos. Ya por esta parte del proceso ya estábamos finalizando de tener nuestra masa lista. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Empezó a abrir la masa, como a partirla entre ella misma, la cojo y la abro a la mitad y veo que no se me pegue las manos. O sea, que no se me peguen las manos quiere decir que yo al tocar la masa no me queden pedazos de harina. Obviamente ya va a estar un poquitico pegajosita los dedos, pero no se van a ir pedazos, no se van a quedar pedazos. Entonces si usted ve que le quedan un poquitico de pedazos o la siente muy pegajosa, la sigue terminando por amasar. Pero vea que al final nosotros la abrimos y no se nos está pegando los dedos, quiere decir que la masa ya está lista. Esta masita cuando ya la tengamos lista, que ya no se nos pegan los dedos y está completamente amasada, la vamos a dejar dentro del recipiente y la vamos a tapar. O sea, la vamos a dejar reposando más o menos por 30 minutos. Entonces nosotros aquí terminamos el proceso. Aquí estamos mostrando que miren que poco a poco, a medida que la vamos amasando, ella no se nos pegan los dedos. Es más, las manos, miren que prácticamente nos han quedado limpias porque toda la masa que teníamos en nuestros dedos se fue pegando a ella. Entonces mire que quedan completamente limpias. Obviamente ya usted lo único que va a hacer es que va a coger y va a tapar su recipiente y lo va a dejar reposar más o menos por 30 minutos. Este proceso que sigue a continuación es el proceso de los buñuelos. ¿Cómo se hacen los buñuelos? Entonces los buñuelos nosotros vamos a coger 1 kilo de queso, en este caso es queso costeño. Nosotros lo vamos a rallar. Lo puede rallar de la siguiente manera. Mire, tiene la siguiente forma, que es, usted lo puede rallar por el lado del rallador que le queden pedacitos mucho más grandes, o lo puede hacer por pedacitos más pequeños. Nosotros lo empezamos haciendo por pedacitos más grandes, pero al final no nos convenció. Claro que se puede hacer así, pero luego lo volteamos para hacerlo por pedazos más pequeños. Entonces tiene que ser la misma cantidad de queso costeño y la misma cantidad de queso para buñuelos. Es decir, si usted va a usar 500 gramos de queso, entonces es 500 gramos de harina. Si va a usar 1 kilo de queso, es 1 kilo de harina. Entonces en este caso es 1 kilo de queso costeño por 1 kilo de harina. Entonces nosotros seguimos rallando. Ya en este caso, como les comenté, empezamos a usar el lado más pequeño para que nos quedaran pedacitos de queso mucho más delgados. Esto nos favorece que la mezcla, al realizarla con la mezcla para harina y los demás ingredientes, quede muchísimo más homogénea. Si desean pueden ir adelantando el video porque simplemente aquí vamos a seguir mostrando cuál es el proceso de rallado del queso. Esto es un proceso que toma tiempo. Si usted desea lo puede hacer licuado, o sea usted puede licuar el queso, que no le vaya a quedar obviamente como un agua, que no le quede muy líquido, sino que le quede así como pedacitos grumosos. A nosotros nos gusta hacer este proceso mano a mano porque le da un toque especial a los buñuelos cuando uno los está probando. Cuando ellos ya están fritos y usted se los empieza a comer, se siente muchísimo más el sabor al queso que hacerlo directamente por otros procesos como licuado. Hay personas que les gusta que la masa les quede muchísimo más húmeda, mucho más aguada, pero a nosotros nos gusta mucho este proceso porque es el que nos ha funcionado y los buñuelos no se nos dañan y aparte nos quedan con un sabor muy delicioso. Miren que nosotros aquí en esta parte ya pues prácticamente estábamos finalizando ya de rallar el queso. Un detalle importante para más adelante
cuando ya estemos finalizando nuestro proceso con la masa, que lo vamos a ver, es que nosotros no nos gusta que nos quede muy aguada, ni tampoco usamos agua, porque los buñuelos se suelen explotar. Entonces algo con lo que se tiene que tener muchísimo cuidado, pues por el tema de las quemaduras. Entonces nosotros ya cogimos los últimos pedacitos del queso que nos iban quedando, que de pronto se nos caían, y los rayamos todos. O sea, va a buscar entre todos los pedazos que le van a quedando, es que todos le queden bien rayados, por lo menos que le queden prácticamente de los mismos tamaños. Y miren que ya pues por acá, por este momento, ya nosotros estamos casi por finalizar todo el rallado del queso. Es un proceso largo, pero ustedes pueden adelantarlo. Adelanten el video si desean, o si desean realizar el proceso con nosotros a la par, pues vayan viendo el video. Por otro lado, entonces la pregunta es, venga, pero ¿por qué se está usando 1 kilo de queso costeño y 1 kilo de harina para buñuelos? La verdad es que estas cantidades ustedes les van a alcanzar para muchos buñuelos, obviamente dependiendo del tamaño. No te vamos a usar un tamaño mediano, pero estas cantidades les van a alcanzar para muchísimos buñuelos. Cuando decimos muchísimo es que si lo saben repartir, les puede alcanzar más o menos hasta para 50 o 40 buñuelos. Ya eso depende de los tamaños que ustedes deseen. Por esta parte, pues nosotros ya estábamos finalizando el proceso de rallado de todo el queso. Buscábamos los grumitos que nos quedaran, las partes que al inicio rallamos que nos quedaron un poco más grandes, pues las íbamos pasando nuevamente por el mismo tamaño que utilizamos al final, para que, como les dijimos, todas las partes, todos los grumitos, todo el queso tenga más o menos todo el mismo tamaño. Y así se le va a ver más o menos 1 kilo de queso costeño rallado. Bueno, entonces para continuar van a coger su harina para buñuelos. ¿Cuánto? Lo que le habíamos comentado, 1 kilo para harina de buñuelos. Esta la vamos a echar completamente en nuestro recipiente. Esta harina también la pueden pasar directamente por el sedazo. Nosotros ya lo habíamos hecho, entonces la vaciamos completamente. Luego cogemos ya el queso que habíamos rallado posteriormente y se lo vamos a echar completamente todo a la harina que acabamos de echar. Por esta parte entonces tendríamos los primeros 2 ingredientes para nuestra mezcla. ¿Qué sigue? De ahí vamos a usar 2 huevos, o sea, los huevos completicos usted los va a partir y se los va a echar a la mezcla. Entonces va a coger y la va a empezar a revolver. Como nosotros tenemos una cantidad tan grande, usted puede dejar para revolver la mezcla al final, pero nosotros lo vamos a ir haciendo para que se nos vaya mezclando, porque como le decimos es una mezcla muy grande, y como podrán notar el recipiente que usamos ya se nos estaba rebosando. Así que, como les estaba contando, entonces vamos a coger, vamos a mezclar poco a poco, vamos a ir revolviendo. Obviamente que esta cantidad, si usted va a utilizar la mitad, porque no necesita tantos buñuelos, entonces ya el aproximado viene siendo de la siguiente forma. Si va a usar 500 gramos de harina para buñuelos, va a usar 500 gramos de queso costeño. Y no va a necesitar 2 huevos, sino que en este caso va a necesitar solamente 1. Entonces todas las cantidades que vayamos a usar en el video simplemente las va a partir a la mitad. Pero si va a usar la misma cantidad de nosotros, pues no hay ningún problema. Bueno, ¿qué sigue aquí? Nosotros cogimos una taza de leche. Hay personas que les gusta hacer los buñuelos con agua, a nosotros nos gusta con leche porque les da un sabor mucho más cremosito, y hay una diferencia en usarlo con leche y usarlo con agua. Hay muchas personas que dicen que si lo utilizan con agua, como los buñuelos se tienen que echar en aceite, ellos van a tirar o se suelen explotar. Nosotros lo hacemos con lácteo y la verdad nunca se nos explota un buñuelo. Así que por esta parte podemos dar cierta confianza de que los buñuelos no se les van a explotar, obviamente teniendo las consideraciones más adelante de temperatura. Bueno, ¿qué pasa? Que luego que ustedes ya tengan la mezcla y se les vea más o menos así, ¿qué van a hacer? Le van a echar una cucharada de sal.
y la van a empezar nuevamente a mezclar. Mire que nosotros cuando ya teníamos la mezcla luego de la leche se les va a ver así, eso les va a quedar aguadita, les debe quedar como aguada pero medio grumosa, pero la mezcla tiene que revolver muy bien para que la sal se les vaya mezclando. Entonces por este lado hicimos como un ensayo para mirar más o menos cómo nos estaba quedando la masa. Así que procedimos a seguir mezclando. ¿Qué es esto que le vamos a echar aquí? Esto es una cucharada de azúcar. Nuevamente entonces la echamos, ya la espolvoreamos por la parte de encima y vamos a continuar revolviendo. Entonces se la echamos poco a poco, o si verán si la echan completa, ya es decisión de ustedes, la echan de una. Nosotros poco a poco la fuimos echando y empezamos a mezclar. Y se continúa con el proceso de mezcla. Nuevamente, esto es un proceso que es largo, toma tiempo, pero es también por las cantidades que estamos usando, como ya les comentamos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es tocando la masa en la parte interna, cómo se siente, y seguimos amasando. Bueno, en esta parte le estamos echando una cuchara de polvo para hornear. Se lo echamos por toda la superficie y procedemos nuevamente a mezclarlo para que nos quede bien homogéneo, para que la masa tenga su consistencia. Acuérdense, la masa no puede quedar muy seca, ni tampoco puede quedar demasiado húmeda, pero sí tiene que estar en un punto en el cual sí se sienta un poco más mojada que seca. Es decir, que usted cuando la toque ya se sienta frita. Entonces aquí ya empezamos a ensayar el tamaño de los buñuelos, empezamos a intentar darle forma, a mirar cómo se comportaba la masa cuando la estábamos moviendo, que no se nos pegara mucho en las manos, pero que tenga una consistencia que no se desarme. Es decir, que cuando se haga la bolita, ella no se le dañe. Entonces cuando ya la tenga se le va a ver así. Entonces la va a dejar reposando más o menos unos 10-15 minutos. Y va a finalizar con esto que es realmente opcional, es que nosotros le echamos una cucharada o le puede echar un poquitico menos de bicarbonato. Esto realmente es opcional. Y nosotros ya al final, para que la masa tenga cierta grasosidad, no sé si esa palabra exista, pero pues para que se sienta un poquitico más grasosa y tenga más consistencia, decimos echarle una cucharada de aceite. Esta también es opcional, eso depende cómo sientan ustedes su masa. Entonces nosotros ya cogimos y nuevamente todo lo que tenemos, nuevamente lo empezamos a mezclar. Y pues cuando ya la tenga al final, ya la masa va a estar lista para que usted haga los buñuelos. No tiene que volverla a dejar reposando ni nada más. Simplemente empiece a mezclar y cuando considere que ya la masa está completamente bien revueltica, que esté bien homogénea, como se está viendo por esta parte, ya es cuando usted ya puede tener la certeza que listo, ya tengo la masa. Ahora sí vamos a comenzar a darle forma a los buñuelos. Damos unas palmaditas a ver cómo se comporta la masa. La seguimos amasando, metiéndole los dedos, revolviéndola y ya, como ya sabemos que la masa la tenemos lista, entonces vamos a coger nuestro recipiente, nuestra olla, nuestro sartén, lo que nosotros tengamos, y lo vamos a llenar de aceite. ¿Cuánto aceite se usa? La verdad, eso depende de la cantidad que usted quiera poner en la olla. Nosotros vamos a tener en esta ollita, nos van a caer más o menos como unos 8 buñuelos, según el tamaño que usted use. Pero recuerda que tiene que usar una buena cantidad de aceite porque los buñuelos consumen mucho aceite. Entonces pone a calentar su olla y va a hacer unos buñuelitos de este tamaño. O sea, solamente haga uno, no necesita hacer mucho, para que ponga a calentar su aceite y este buñuelito usted lo va a echar en el aceite. No puede estar muy caliente, lo va a poner a calentar poco a poco. Es decir, que cuando ese buñuelo usted lo meta, él debe subir más o menos en 10-15 segundos. Si los buñuelos usted los echa y en 12-15 segundos se suben, quiere decir que está bien de temperatura y ya puede empezar a comenzar a echar todos sus buñuelos. Como le digo, entonces nosotros tenemos un tamaño considerable de buñuelos para poderlos echar y que nos quepan varios. Obviamente los buñuelos prácticamente se voltean solos. Pero ¿qué tamaño estamos haciendo nosotros? Pues este es el tamaño. Mire, cogemos la masita, le damos un tamaño considerable. Si vemos que nos sobra masa, pues simplemente le retiramos y seguimos sellando toda la bolita, y lo que hacemos es que la echamos. Y como le dije, usted cuenta entre más o menos 12-15 segundos. Y si el buñuelo se sube, quiere decir que está a la temperatura exacta y que pues obviamente le va a quedar bien. No ponga eso tampoco a una temperatura demasiado alta porque se le queman los buñuelos. Y que como sabe entonces cuando ya los puede retirar, ellos se les van a poner doraditos. Así que cuando estén doraditos usted simplemente los retira. A esta parte del proceso vamos a comenzar las hojuelas. Vamos a continuar entonces con la masa que ya habíamos puesto a reposar por media horita, mientras hacíamos la masa para los buñuelos. Entonces vamos a coger nuestro mesón o la superficie que tengamos destinada para que podamos amasar.
Vamos entonces a echarle harina, ponemos la masa que ya teníamos reposada anteriormente y le espolvoreamos un poco de harina en la parte superior. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando usted empiece a amasar, la masa no se le pegue a la superficie que usted tiene. Entonces va a coger su rodillo. Si usted no tiene rodillo, pues use un vaso, obviamente con muchísimo cuidado. Coge el rodillo y le va a untar harina. ¿Para qué? Para que cuando usted amase, obviamente no se le pegue ni tanto a la superficie ni se le pegue al rollo, sino que usted le pueda dar la forma. Nosotros nos gusta utilizar el rodillo en la masa apretando bastante, o sea, haciendo una fuerza considerable para que las hojuelas no nos queden con un tamaño demasiado grande. A nosotros nos gusta que nos queden delgaditas y que no sean demasiado grandes. Eso también depende del tamaño de la olla, porque si no son un tamaño demasiado grande ni demasiado gruesas, le van a alcanzar como unas 30, 40. Es más, usted si lo sabe repartir, puede tener hasta 60 hojuelas. Eso depende obviamente de su forma de amasar y de los tamaños que usted quiera. Obviamente, como este tamaño de masa es un tamaño muy grande, usted puede empezar a amasarlo y lo puede partir a la mitad con un cuchillo o con lo que usted tenga. Simplemente coge la parte a la mitad y va a trabajar con la mitad que tiene en este momento. La otra mitad la puede utilizar después cuando ya termine de usar esta, o la puede dejar descansando hasta más o menos por un día. Ya después de ahí ya la masa no va a tener la misma consistencia cuando se hace, ni va a tener el mismo sabor. Lo recomendable es que la use en el mismo día que está utilizando para hacer los buñuelos con las hojuelas. Así que esa mitad que ya usted tiene, entonces va a empezar a trabajar con ella. Recuerde que si ve que se le está pegando, no le dé miedo, échele más harina al rodillo o más harina a la superficie, o coja la masa y dele vuelta hacia el otro lado. Si ve que de pronto no le está estirando o se le está moviendo mucho, pues usted simplemente la estira, la mueve. Lo importante es que ya no se le esté pegando a la superficie, porque si ya se le pega, se le va a dañar la hojuelita cuando la despegue. Ya cuando se logra darle la forma necesaria, entonces simplemente empieza a hacerle con el rodillo el tamaño que usted necesita y va a coger un cuchillo o lo que usted tenga para partir, y de ahí va a empezar a darle forma a sus hojuelas. Entonces nosotros la cogimos, comenzamos a darle forma a nuestro tamaño final que nosotros decidimos. Este va a ser el indicado. Obviamente no nos van a quedar ni muy gruesas ni tampoco demasiado delgadas, pero nos van a salir la cantidad de hojuelas necesarias, según también la cantidad que decimos hacer para buñuelos, para que alcance. Es decir, que si usted puede salir con unos 40 buñuelos, puede salir más o menos con unas 50 hojuelas o hasta más, porque es que esta masa le va a rendir según como la utilice usted con el rodillo. Es decir, usted el tamaño que le dé con el rodillo, de ahí va a salir la cantidad, y obviamente el tamaño que usted decida partirlas. Ya nosotros entonces aquí ya finalizamos el proceso. Obviamente por temas del video pues quisimos seguir amasando otro poco más para mostrarle. Entonces aquí ya cogimos el cuchillo y empezamos a partirlas. Se las puede dejar así dependiendo del tamaño de su sartén, o las puede partir en pedacitos aún más pequeños. Recuerde que las hojuelitas, y es de tener en cuenta que cuando usted echa una hojuela al aceite caliente, esta va a tender a doblarse o a inflarse, porque como se le echó la levadura o el polvo para hornear, ella va a ir cambiando su tamaño. Por ejemplo, en este caso la hojuela nos queda un poquitico más pequeña, entonces usted puede coger igual cuando ya la tenga y le puede seguir dando más forma. Es decir, la puede estirar otro poquitico más para que le quede el tamaño que usted desee. Nosotros la queríamos un poquitico más larga. Pues el aceite debe estar caliente. Pues obviamente que no sea como para explotarse el aceite, pero pues que sí tenga una temperatura considerable para que cuando usted ya comience a echar las hojuelas, ellas simplemente ya de una se empiezan a calentar y empiezan a perder su forma. Mira que ya se empiezan a cambiar, se empiezan a inflar, se le empiezan a hacer como unas burbujitas en toda la hojuela. Pero bueno, usted como sabe cuándo las tiene que voltear, bueno, ellas se empiezan a poner rosaditas y luego como que empiezan a un colorcito más bien, no rosado, sino más bien un color naranjado. Entonces usted la voltea, mira cómo está, quiere decir que ya por este lado están, simplemente faltaría lo otro. O sea que cuando ya estén así por ambos lados, quiere decir que la hojuela ya está lista para que la retire. Le recomiendo que tenga varias hojuelas listas ya cortadas, porque ellas están en un momentico, o sea, están súper rápido. Usted la echa y en cuestión de 30 segundos prácticamente esa hojuela ya está. Así que tenga varias listas para que a medida que usted vaya haciendo, va metiendo y va sacando, va metiendo y va sacando una por otra, porque como le digo, ellas están muy rápido.
Obviamente que si usted las prefiere un poquitico más oscuras o más tostadas, las va a dejar más tiempo, pero no las deje demasiado porque se la van a quemar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya las tenga, usted simplemente las va a agitar para retirarlas, se le retira un poquitico el aceite que tenga y les va a espolvorear por encima azúcar. Aproveche que estén así recién sacaditas para que el azúcar se le quede pegado a la hojuela. Así que ya para darle fin al video vamos a hacer la natilla. ¿Qué se necesita para la natilla? Usted va a necesitar 3 litros de leche. Nosotros por gusto decidimos usar leche entera, pero usted si desea puede utilizar leche lactosa, así que no hay necesidad que tenga el recipiente ya calentando previamente, sino que así frío, así mismo a temperatura ambiente, usted no hay necesidad que le ponga a calentar, sino que puede echar toda la leche de una vez. Cuando ya usted tenga la leche completa, o sea, ya la haya echado completa en el recipiente, que sepa que tiene los 3 litros, y simplemente ya usted finaliza echando la natilla. ¿Cuánto va a necesitar de natilla? Como fueron 3 litros de leche, entonces va a necesitar 1 kilo de natilla. Eso es todo lo que necesita. La natilla es obviamente esta harinita, nosotros la que usamos es de la marca Mao. Como puede ver, se utilizaron 1 kilo de natilla. Entonces la vaciamos completamente en el recipiente. Toda la natilla que tenga, échela en el recipiente sin miedo. Todavía no hay necesidad de que lo ponga a calentar. Así mismo como está frío, vaya echando la natilla. Esta natilla que nosotros usamos es natilla de sabor arequipe porque esa es la que nos gusta. Pero también hay otros tipos de natilla como la natilla de 3 leches y también pueden encontrar la natilla de sabor tradicional. Es más, esta misma receta que aquí le estamos dando, esa misma receta le va a servir si la quiere hacer hasta en el fogón de leña. Nosotros obviamente vamos a utilizar un fogón convencional de gas, pero usted lo puede utilizar pues de leña. Entonces va a poner su olla y ahora sí la va a poner a calentar. ¿Cuánto hay que ponerla a calentar? Pues lo puede poner a fuego medio o lo puede poner completamente de una vez toda la potencia que le dé su fogón y comience a revolver. ¿Qué pasa con la natilla? La natilla, una vez que ya usted prende el fogón, tiene que empezar a revolverlo y hacerle muy bien en la parte de abajo para que la natilla en los grumos que tiene no se le queden pegados en el fondo de la olla y nunca la puede dejar de revolver. Entonces váyase preparando porque tiene que estar revolviendo. Bueno, es que es mucho tiempo. No, realmente no. Simplemente se le demora como unos 15 a 20 minutos. Así que vea que ella ya como que se está poniendo homogénea y nosotros lo que hacemos es echarle canela. Nosotros se la echamos de esta manera, pero usted si quiere puede echársela en clavos o se la puede echar también en polvo. ¿Qué cantidad? Ya usted lo decide según el gusto suyo. Nosotros tampoco es que le echamos demasiado canela para que no nos cambie mucho el sabor de la natilla, sino que le dé como ese toque de canela, no que sea muy pesado, sino un sabor así un poquitico. Entonces usted va a seguir revuelve y revuelva sin miedo, siga echando si usted quiere más canela, si no quiere pues obviamente se la puede retirar o no se la echa si no quiere en caso también de que sea alérgico. Bueno, entonces usted le va a echar si desea. Nosotros nos gusta echársela y dejársela. Hay personas que cuando ya la mezcla va a comenzar a hervir o se va a empezar a calentar mucho, le retiran la canela con un sedazo, pero ya eso es opcional. Entonces nosotros empezamos a revolver. Entonces mire que la natilla se va poniendo de la siguiente forma. Como pueden notar, nosotros cambiamos con qué la estamos revolviendo. Esto es porque cuando la natilla se empieza a calentar, se empieza a poner grumosa y se hace un poco más difícil de revolver. Así que buscamos con qué revolverla para poderle realizar un poquitico más de presión. Y como les comentamos, ya en este punto es cuando no se puede por nada del mundo dejar de revolver y hacerle una buena presión en la parte de abajo para que no se pegue. Como puede ver, vea, ella ya se le está poniendo grumosa, o sea que aquí es cuando más la tiene que empezar a revolver y aplicar un poquitico más de velocidad. Antes de que esté, a nosotros nos gusta echarle el coco y comenzar a revolverla. ¿Cuál es la cantidad de coco? Eso ya es opcional. Si a usted le gusta el coco, lo echa. Si no le gusta, no. Si le gusta con mucho coco, pues le echa más. Entonces ahí pueden notar que yo ya necesité la ayuda de mi otra mano para empezar a comenzar a mover la olla y mover bien la mezcla, porque pues que no se nos fuera a caer, porque ya se pone mucho más dura. Entonces empezamos a mezclar, a revolver fuerte. Entonces en este punto, cuando usted empieza a utilizar su cuchara, lo que tenga, cuando usted vea que pasa la cuchara por la mitad o por un punto y no se le cierra, que se le hace como una especie de canal, quiere decir que la natilla prácticamente ya está, o sea, se le va a ver así y le va a costar revolverla. Entonces como la natilla ya va a estar, simplemente no la deja de revolver en ningún momento para que no se le pegue ni por los lados ni por la parte de abajo. Simplemente en esta parte del video no deje de revolver, hágale.
y váyase preparando porque va a tener que coger la olla para vaciarla en el recipiente. Entonces ya prácticamente nuestra natilla ya está. Entonces procedemos a apagar el fogón, vamos a buscar con qué vamos a agarrar nuestra olla porque obviamente está caliente y la vamos a vaciar en nuestro recipiente. Esta cantidad, obviamente, como les había comentado anteriormente, nos va a alcanzar para muchas porciones, o sea que nos utilizamos este recipiente y aparte vamos a utilizar un molde que ya le vamos a mostrar. Entonces coja y empiece a vaciarla. En este caso pues obviamente se necesitaron 2 personas por el tamaño de la olla y vaciar todo su contenido. Y oiga, tenga presente una cosa, que cuando usted ya comienza a vaciar la natilla tiene que ser rápido, porque ya en cuestión de minutos empieza a solidificar y ya después no hay forma de que le coja la forma que usted quiera. Es decir, usted una vez la pone, la echa, pasa unos minutos, ya así como la echó, así le va a quedar. Así que si tiene un molde con alguna figurita, échelo primero ahí y luego utilice el recipiente que no tiene que darle ninguna forma. Ya nosotros terminamos de limpiar pues nuestros cubiertos. Obviamente le van a quedar pedazos en la olla que si usted desea los puede raspar todos o pues se los puede comer. Y ese es el molde que nosotros utilizamos. Para que nos diera esta forma, lo primero que hicimos fue vaciarlo en el molde. Entonces vea, este va a ser el resultado con las hojuelas, con los buñuelos y con la natilla. Entonces sabemos que este es un video largo. Si lo vio completo y llegó hasta acá, le agradecemos que le dé me gusta, si nos puede dejar un comentario y si nos puede seguir, se lo agradecemos mucho. Así que esperamos que el video haya sido de su agrado y si lo pueden realizar, nos escriben, nos comentan, nos etiquetan y nos vemos. Esperamos que realicen la receta y que les guste bastante.